Se lleva siglos ya preguntando dónde están los límites del humor. El oxígeno de la burla es la risa, y por eso la clave del humor está en el público, no en el humorista. Si alguien se ríe, el chiste se repetirá. Caso contrario, se desaparecerá. El debate sobre los límites del humor se ha convertido en recurrente en nuestros días. Se suele asociar el humor con un estado de felicidad y bienestar. Y es que cuando nos reímos, en nuestro cerebro se liberan una serie de sustancias bioquímicas muy beneficiosas para nuestro organismo. Sin embargo, esa risa en ocasiones se ensombrece cuando ciertos comentarios jocosos pasan a ofender a determinadas personas. Todos los chistes van a ofender a alguien. Los límites afectan a la creatividad. Otros, en cambio, son más liberales y no creen que sus bromas deban estar limitadas. Las sociedades humanas se han reído en común, se han reído de los otros y se han reído de sí mismas. Hay que tener en cuenta que el humor ayuda a reducir el estrés, a estabilizar el estado de ánimo, favorece la comunicación, inspira la creatividad y sobre todo ayuda a mantener la esperanza. Ayuda a mantener la esperanza. Interesantísimo punto. Y bueno, después de hablar de lo que estaba diciendo el señor Narciso, del punto de cómico y comediante, que uno era más, le salía naturalmente pues hacer a la gente reír, era simplemente verle la forma en la que se paraba o la que se expresaba y te ponías a reír, y el otro pues tenía que curárselo más, hacer a la gente pues que el chiste les llegue y demás cosas. Pues vamos a hablar un poquito sobre otro punto que también me gustaría pues hablar de ello hoy. ¿Cómo influye el humor en lo que es nuestro día a día? ¿Qué tan importante es incluir el humor en nuestras vidas para que podamos, no sé, a lo mejor llevar el día a día mucho mejor? La misma vida es un entorno de felicidad. Siempre que lo veamos con ojos positivos, ¿vale? La misma vida es felicidad, la misma vida es burla, la misma vida engloba muchísimas cosas que cuando meditas en ellas, tú mismo empiezas a pillar los fallos y te puedes reír, ¿no? Es lo que yo siempre digo. Cuando aprendes a burlarte a ti mismo, empiezas a ver la vida de otra manera, ¿ok? Porque la felicidad es una cosa que siempre debes sembrar. Y cuando siembras felicidad, contagias ese entusiasmo de felicidad y todo lo que tú hagas, automáticamente van a pensar que está haciendo chiste, porque es tu realidad. Estás en una felicidad constante y esto transmite a la gente que está en tu alrededor esta felicidad y empiezas a reír. Es gozo. Por eso el vídeo dice libera, ¿no? Y todas esas cosas, como lo estaba diciendo. Pero cuando ya no sabes palpar la realidad de la vida y ya estás buscando otra cosa, ya empiezas a mezclar conceptos que ya haces que las personas busquen la manera de reír dentro de lo que tú estás ofreciendo mal. Sí, yo tengo una pregunta, yendo más al mismo tema, límites del humor. Yo quiero saber cuáles son los pros y los contras en caso de que se defina que existen límites en el humor. Los pros es cuando tú haces un humor bueno sin criticar, sin coger que una persona se sienta ofendida, pero y que te llena, de verdad, que te llena. Ahora hay un ejercicio siempre que hacemos en teatro, que estamos riendo, empezamos de reír, y esta risa va contagiando a todos, y las personas que no querían hasta reírse, empiezan de reír a carcajadas. ¿Por qué? Porque es un entorno sano. Pero ahora, cuando tú ya lo enfocas, que tienes que hacer reír a una persona por la dificultad que tiene esta, ya estás llevando al humor al límite. Que ya estás utilizando a lo mejor una desgracia suya, sí, para que hacer si está ahí comedia. más ofendido. Y el humor bueno no tiene límite.
El humor bueno no tiene límite, te puede hacer que llores, que gatees, pero es un entorno de felicidad. Para mí el humor bueno no tiene límites. Lo único que una persona tiene que controlar es la manera que acepta esta felicidad en su vida. Porque hay felicidades que cuando vienen, una carcajada, cuando vienen y la exageras, te empieza a crear problemas en el interior. Y tú dices, wow, llevo años, siglos sin reír así y estás sintiendo un problema, ¿no? Es bueno ver la manera que canalizamos la energía de la felicidad cuando la recibimos, el humor cuando la recibimos. Entonces, el humor bueno no tiene límites, No tiene límites. Y el malo sí debería tener límites. El malo limita, porque al final es malo, lo dice la palabra. Es malo, lo bueno no tiene límites, lo bueno sigue, lo bueno crea, la creatividad buena crea otra creatividad buena, la creatividad buena crea otra creatividad buena, y luego este mundo es muy grande, ¿no? Y luego se contagia, lo bueno contagia, cuando haces una cosa buena a la sociedad, los demás les contagias que quieren hacer lo mismo, ¿no? Sí, bueno, yo quiero tocar el mismo punto de lo que son los límites. En varias ocasiones he seguido algunas de sus actuaciones en la televisión pública. ¿A mí? Sí, en la televisión pública, donde en la actividad se estaba llevando a cabo lo que es un sentido del humor, algo parecido como en una aula de clase, donde un profesor y su alumno. Ahora bien, en ese momento, como lo has dicho en su alocución al principio, yo me he sentido identificado de que, bueno, se está presentando aquellas cosas que solíamos pasar en las escuelas, en esos momentos, situaciones que en el momento de la realidad no suele molestar, pero me lo presentas de forma de risa y yo también me parto, fíjate. Y ahora bien, quizás haya por ahí algún que otro profesor que malinterprete el humor en ese momento, y en ese preciso momento también él se siente algo ofendido que se están pasando con su actividad, no con su profesión, con su actividad. Con eso que le quiero preguntar, es decir, ¿cómo manejas esa situación para que el humor que estás presentando no le moleste a este campo y que tampoco no le moleste al otro lado? Como estabas diciendo, creo que era un examen que me hacían de tipo text y que me preguntaban, y al final me enfadé y pregunté al profesor, ¿no? No sé, sí. He hecho tantas cosas en mi vida. Depende del punto que tú veas las cosas. Si yo me burlo de mi realidad como alumno ante mi profesor, si el profesor lo coge mal, lo va a ver mal. Porque no estoy ofendiendo a mi profesor. Estoy hablando de mi propia realidad como alumno, como iba, de fracaso, de suspensos y tal. Y el profesor lo tiene que ver del lado positivo. O es un mensaje para que aprenda. O está enfocando las cosas mal. Por eso se está criticando esta realidad en forma de burla. Pero si lo está viendo mal, es porque le afecta y tiene algo de error. Sí. En este caso, ¿quién debe fijar o quién dice que este humor ya ha pasado los límites? ¿El que se siente ofendido o el que está, sí, o es humorista? El humorista es una energía positiva de felicidad, ¿vale? Lo lanza para que la gente del entorno también comparta esta felicidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo has dicho la pregunta también? ¿Quién determina si es ¿Quién fija los límites? Los límites que este humor ha pasado el límite que realmente debería tener el humorista o la persona, o quizás una persona, como ha dicho, que sí, la gente que lo recibe. No, el humorista también lo puede detectar, que tal vez puede decir una frase que alguna gente, y dentro de su retórica dice, disculpen que lo he enfocado mal y tal. Siempre se tiene que medir, el humorista tiene que medir el trabajo que hace. No se puede lanzar cosas por lanzar, ¿no? Y tal. Y el espectador es la persona que recibe y debe recibir
lo bueno que da el humorista. En los últimos años, el caso más mediático, más grande que se ha vivido de un escándalo relacionado con el humor fue el caso Will Smith. No sé si se acuerda. No y sé. hablando de este punto, como cómico, como comediante, ¿considera que el humorista se pasó en ese instante con la broma? No me acuerdo de algo. Sí, no recuerdo el caso, pues fue eso. Estaba el comediante haciendo pues una broma, en chiste, una gala de los Oscars. Su show como siempre. Y en ese momento pues la esposa de Will Smith estaba pasando por una situación, por una enfermedad, ¿vale? Y se había rapado todo el pelo. Y hizo un chiste relacionado a eso, refiriéndose directamente a ella, en lo que su esposo reacciona y acaba golpeando al comediante. Entonces, usted, con perdón, ¿considera que se pasó de la raya el humorista o que la reacción de Will Smith fue exagerada? Porque en el momento en el que una persona ya utiliza a lo mejor, Patricio tiene diarrea o se siente mal, con perdón, en cualquier momento, y yo en lugar de empatizar, utilizo esto para hacer que otra persona se rían, ¿consideras que es pasarse del límite o que es normal que se haga eso? Tengo que saber dos puntos. ¿El comediante sabía de la realidad? Sí, sabía de la realidad. ¿Sabía de la realidad? Sí. Pues se ha excedido. Sí. Si sabía de la realidad, lo ha cogido como una burla para que los demás se rían, ha violado los derechos de esta persona. Sí. Yo veo que muchos humoristas, estos comediantes, suelen representar en algunos momentos a personajes públicos en forma divertida. Es como lo que se representa también gráficamente como caricatura, Sí. haciendo eso Cómics y todas esas cosas. así como es, como lo concibe el público. Muchas veces se divierte, otras veces también critica. Como acaba de decir, a mí me ha pasado una situación y usted como humorista empieza a representarme delante de la gente que sabe lo que me ha acontecido en plan serio, y usted me representa como para divertir. No, aparte de que sea como diversión, es como una burla, ¿vale? Es burla, no es humor. Vamos a coger los conceptos muy bien del humorista y el comediante que hace humor. Lo que es una burla es burlarnos a nosotros mismos. Lo que has hecho hoy yo lo represento. Otra cosa es que yo haga humor con un personaje que es tuyo y que tú, hay momentos sociales que hay comediantes o cómicos que encuentran a señores que, oye, hoy tengo un show y quiero hacer tu personaje. Y pide permiso, que si tú lo ves, sepa que yo estoy interpretando lo que tal. Hay otros que encuentran en una obra de teatro a un diputado, ¿ok? Un diputado malvado y tal, y es europeo. Y tú no puedes interpretar a un diputado europeo. Tú tienes que adaptar el texto a tu realidad. Y tu realidad lo coges como se puede mover un diputado, como se puede mover alguien de tu contexto social, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás haciendo el teatro para un europeo. Estás haciendo un teatro para un ciudadano del entorno. Y va a entender la situación de lo que tú estás explicando. Por eso se adaptan, como Romeo y Julieta, ¿no? Se puede adaptar la obra de Romeo y Julieta al contexto de Guinea Ecuatorial. Siempre las cosas se adaptan. Sí, tengo una pregunta. Como profesional o como la persona que está trabajando en esto, ¿cómo se puede llegar a hacer humor? Supongamos que estás interpretando una situación tal como la compañera Rosemary estaba diciendo de Will Smith.
crear un humor ante una situación que está pasando a alguien, pero que la persona no se sienta ofendida. ¿Cómo se puede llegar a dar? Hay maneras. Lo puedes hacer con un humor muerto, lo puedes hacer con un humor cómico, simplemente sin palabras, con gestos, hasta que la persona va a tener que buscar la manera de descubrir que te está refiriendo a él. Esto es porque ya estás trabajando la creatividad. El mensaje no puede ir directo. Cuando el mensaje ya va directo es porque ya no es humor, ya es burla. Y ya lo estás enfocando muy mal. Cuando enfocas... ¿quiénes han visto muchísimas películas de los chinos? Uno de los mejores humoristas... los chinos, te sientas a mirar una película de Jackie Chan, no está criticando a nadie. Se mofa de su propio error, si se ha quemado, y esto te da risa tal como lo interpreta. Es un comediante que lo está interpretando así. No es humor bueno. No critica, no dice que este es cojo, este no ha vestido bien, no critica. Esto es humor bueno, que te puede hacer que mires la película una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y te partas con la misma intensidad que lo has hecho siempre. Esto es humor. Y no sé si sería un poquito problemática la pregunta o meternos en un campo un poquito difícil, pero me gustaría saber una cosa. Personalmente y como profesional que es, ¿cómo calificaría el humor en Guinea Ecuatorial? O más bien a los humoristas guineoecuatorianos. Estamos en una sociedad que estamos creciendo, ¿vale? No hay sitios donde se clasifica a humoristas. Los pocos sitios que tenemos donde hay premios y tal, yo creo que la gente está creciendo en ese sector. Porque cuando vas en la calle, la gente está muy enfadada, no se ríe, la gente es infeliz, aunque no les has hecho nada. Viven en esta infidelidad, no sé cómo se llama. Infelicidad. ¿Qué? Y ya no se puede. El humor en este país está naciendo. La gente aún no crea mucho. La gente aún copia. Cuando empiecen de crear, cuando haya más creatividad de humor, se va a notar. Se va a notar, por eso cuando miras programas de humor y tal, son historias que inventan. No hay una persona que viene, no dice nada y hace a las personas reír. Ahí es cuando ya dices, wow, aquí hay humor. No es solamente contar 2 cosas y que la mente... es que son comediantes los que cuentan para que las personas tal... son comediantes. Imagínate a Jim Carrey. Jim Carrey solamente te mira así y dices, wow. Es que, ya te ríes, y luego dice, y cuando le ves en la realidad, casi es lo mismo, ¿no? Y dices, este es humorista, tío. Es cómico. Es la bomba. Es la bomba. Y te da. ¿Ok? Pero mientras nos paramos, pensamos en una historia para hacer... Yo llevo 22 años en el mundo del teatro, de este mundo. ¿Por qué? Porque es una pasión. Cuando tú lo haces por diversión, por medios que te van a entrar, te muere esta pasión. Pero cuando lo haces apasionadamente para que la gente comparta esta pasión contigo, sin hacer... Claro que los profesionales debemos vivir de nuestro trabajo, ¿no? Pero... cuando lo haces con pasión y vives en lo que haces... Es más, el camino es como que no va a acabar nunca. Sí. Y es que hoy en día hemos visto que el humor también se ha introducido en los medios digitales, por decirlo así, en las nuevas plataformas. Sí. De hecho, quiero saber cuál es su opinión acerca de esta influencia, ya que hoy en día no solamente se puede concebir lo que es el humor de forma física, no estando en
en un escenario ante un público hoy en día, aunque estás en tu casa, puedes ir viendo vídeos de humor. Es simplificar, ¿no? Antes que vayas a ver, pagar taxi y tal, te vas a un kiosco, te compras tu cómics y tal. Depende de qué es lo que tú quieres, ¿no? Es lo mismo que están diciendo, estuve leyendo un artículo que hay muchísimas personas que están mirando las tabletas, que si tal, se distraen, y TikTok y toda esta cosa, pero hay personas que dicen, esto me distrae, voy directamente al teatro, voy a ver la obra de teatro, si es reírme en directo, me voy a reír antes de perderme delante de esto. Al final, esto que tú ves aquí te destruye, te mata la imaginación y tal, pero ahí tal vez te vas a ver con alguien, la situación, los pasos y tal. Hay cosas que ves en realidad que los cómics comprimen. El cómic puede dar una situación de una foto y si tú no tienes esta libertad de imaginar que este ha venido así, luego le ha dicho una palabra que si tal, porque los cómics también hablan, ¿no? Okay. La imaginación tiene que ser muy, muy fuerte para construir esta imagen que te ponen, lo que no te muestran, hacerlo mentalmente y entender así de paso lo que como los directores de teatro, nosotros, dramaturgos, inventamos, no dormimos, leemos, así, y al día siguiente decimos, oye, yo quiero que esta escena. Seguramente ya estás en la fase que duermes y construyes una historia y dices, ya, o sea, no esperas a las 6. No dormimos porque estamos constantemente conectados. Es que cuando tú ya estás metido ya en tu campo, ya no duermes. Así es. Y bueno, terminando con lo que es nuestra entrevista en el día de hoy, ¿algún consejo que le daría pues al pueblo guineano acerca de los límites del humor? Se está enfocando muy mal el humor y yo diría que se empiece a delimitar, ¿no? Debe haber sanciones donde si yo me siento identificado que este está usando mi imagen para burlarse de mí, haciendo que los demás se diviertan, es como una burla, ¿no? Es algo malo, ¿no? Y es que estamos en una sociedad donde estamos más para coger las cosas negativas, los aspectos negativos, y no queremos trabajar los aspectos positivos. Por eso en mi casa siempre cuando me presentan los problemas digo, ya he escuchado los problemas, ahora dame la solución. Y la gente aquí no sabe soluciona los problemas y siempre están los problemas y es una monotonía y hay que empezar a romper estas barreras. Y sin tal, hoy estamos celebrando la Semana de la Biodiversidad en el Centro Cultural de España en Malabo, y las personas que quieren acercarse ahí, hay talleres y tal, y estamos. Así es, pues la verdad, muchísimas gracias por venir a Buenos Días Guinea y compartir con nosotros pues toda esa experiencia acerca del humor en Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir ya, querida audiencia, dejándoles con las siguientes frases. El humor es el instinto de tomarse el dolor a broma. Es una frase de Max Eastman, y también tenemos la frase de, a fin de cuentas, el humor siempre es un chiste. Mira. En fin de cuentas, todo en la vida es un chiste. Todo, absolutamente todo es un chiste. Y es una frase que decía muchísimo Charles Chaplin. Así que, por favor, recuerden tomarse un poquito más las cosas a broma y disfrutar un poquito más de la vida, ponerle este color y este sabor que le da a la vida ahí, este pequeño grado de humor. Nos vamos y mañana volvemos con más de Buenos Días Guinea. Que tengan excelente día.